de abajo hacia arriba. Yo empecé como vicepresidente, 91-93, no me acuerdo quién es el presidente. Y la presidencia del 93-95 y 95-97, con reelección, como es la costumbre en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí de mi gestión? Me corrigen. Nosotros nos metemos en un proyecto. Eso es importante porque nosotros vivimos del dinero de los miembros. Este proyecto nos permitió adquirir, por ejemplo, una computadora y una impresora a colores. ¿Y qué proyecto fue este? Ustedes saben que hay física de la atmósfera, para poner un caso, y era educación para la protección de la capa de ozono. De abajo hacia arriba, fíjense que en el 95 que lo empezamos. Educación para la protección de la capa de ozono, reporte final. ¿Cómo fue que conseguimos ese proyecto? Fíjense que fue primero $6,100, que no dieron nada más. Pero para esa época era una buena cantidad de dinero. ¿Qué es lo que perseguíamos con eso? Educar a la gente sobre lo que era la capa de ozono, que por cierto aprovecho la ocasión para decirle que capa de ozono no tiene nada que ver con cambio climático. Es un error muy común, que lo mezclan. Yo he visto editoriales de periódicos muy reconocidos aquí, no voy a mencionar ni qué periódico es, en donde meten la patata donde dicen Cirilo, como dicen aquí. O sea, dicen, por ejemplo, y además en uno de los trabajos que hemos hecho con los estudiantes sobre ciencia y tecnología, usted le pregunta a la mayoría de los estudiantes de bachillerato, o sea, que si es correcto y que hace calor porque la capa de ozono se está destruyendo y dicen que sí. Eso no tiene nada que ver. Es lo mismo que el problema de que si el sol gira alrededor de la Tierra o viceversa. También ese es otro problema. Entonces, lo que perseguía ese proyecto, que después nos dieron una segunda parte, era educar a la población. Pero no solamente nos quedamos en eso. Era importante para ese proyecto buscar una asociación de técnicos en refrigeración y acondicionamiento de aire, que son los que utilizan las sustancias que agotan la capa de ozono. Nosotros descubrimos, buscando y buscando, por la parte alta del país, encontramos una asociación, ADONTRA, Asociación Dominicana de Técnicos en Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. Lo encontramos a ellos y empezamos a trabajar con ellos. Después tuvimos otro proyecto con ellos aparte. Ya no era a través de Sodofi. Entonces vino la segunda parte, no, todavía no, por favor. Vino la segunda parte, continuamos con eso, con un monto de $11,255. ¿Por qué es importante esto? Primero, son proyectos que le dan dinero a la sociedad. Yo al final hago una conclusión y recomendaciones. Y además le dan proyección a uno. Nosotros, ustedes lo van a ver también, no voy a repetir porque está en la conclusión y recomendaciones. Le da una gran proyección a la sociedad. ¿Cuándo eso era el freón que se usaba? ¿El freón 12? Sí, voy a eso. El freón 12 es un clorofluorocarbono y es un gas que produce calentamiento global, pero también afecta a la capa de ozono por el cloro, porque cuando llega a la estratosfera se descompone y el cloro acaba con el ozono. Entonces nosotros tenemos que educar a la gente en eso. ¿Qué pasa? Una de las alternativas que se proponían, y había intereses, como siempre, industriales, y le puedo mencionar un nombre, DuPont, por ejemplo, es los clorofluorocarbonos. Usted le quita el cloro y le pone hidrógeno, entonces tiene un hidrofluorocarbono. Y ya no hay problema con la capa de ozono. Y esa era la alternativa, porque está el protocolo de Montreal, está la Convención de Viena de Protección de la Capa de Ozono con su protocolo. Está la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su protocolo de Kioto, que son dos cosas diferentes. ¿Qué estaba sucediendo? Y eso nosotros lo percibimos en esa época, pero había, ya le digo, grandes intereses detrás de eso. Que los HFC eran muy buenos para proteger la capa de ozono, pero son poderosos gases de efecto invernadero. Estaban limitados por el protocolo de Kioto. Entonces, ¿cómo es posible que los carros, y la mayoría de los carros de ustedes, los que tienen HFC 134A, estamos pasando, o sea, estamos introduciendo una tecnología que es buena para la capa de ozono, pero es malo para el calentamiento global? Nosotros percibimos eso desde ese entonces, y además había experiencias en otros países. Logramos visitar Cuba, Costa Rica. Cuba estaba utilizando hidrocarburos que son inflamables. Por ejemplo, este aire acondicionado, ¿con qué funciona? Con HCFC 22, el freón 22. Afecta la capa de ozono porque tiene un poco de cloro. Acuérdense que H de hidrógeno, cloro, FC, cloro. Eso usted lo puede sustituir por propano
y funciona perfectamente. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el propano? Que no afecta a la capa de ozono ni afecta al calentamiento global, porque ese tiene un alto potencial de calentamiento global. Ustedes dirán, pero es inflamable, depende de las condiciones. Ya en Cuba tenían experiencia con eso, y ellos estaban produciendo un sustituto del freón 12, que era una mezcla, porque para este caso es propano puro, pero para el freón 12 es una mezcla de isobutano con propano, en partes casi iguales. Y tiene la misma característica termodinámica, y usted puede sustituir directamente, o sea, usted puede sustituir una nevera que tiene CFC, clorofluorocarbono, puede sustituirla directamente por eso y consume menos electricidad y no afecta la capa de ozono ni el calentamiento global. O sea, esa alternativa ya nosotros vislumbramos en ese entonces. Entonces, esos fueron trabajos pioneros en el país en la introducción de gases naturales, porque gases naturales no solamente son los hidrocarburos, por ejemplo, está el amoníaco, que se utiliza en la industria normalmente de hielo, que fabrica hielo, para la refrigeración y el acondicionamiento del aire, los que no destruyen la capa de ozono y no contribuyen al calentamiento global. Pero en ese entonces teníamos una lucha con las grandes transnacionales, porque no querían, lo que decían era, son inflamables, y le metían miedo a todo el mundo con eso de inflamabilidad. Y la inflamabilidad dependía de muchas cosas. Por ejemplo, usted en su carro podía sustituir el HFC 134A, que es lo que tiene la mayoría de los vehículos, podía sustituirlo por hidrocarbono, porque, o muy simple, usted tiene un tanque lleno de gasolina. Entonces, ¿qué más hidrocarburos y qué más inflamabilidad puede haber si ya usted tiene gasolina? Ahí, ¿cuál es el problema? O sea, realmente no hay problema y las cantidades son pequeñas cantidades, no son cantidades tan grandes como las que hay en un tanque de gasolina. Y nadie se preocupa de dañar un carro porque tenga gasolina y sea inflamable. O sea, lo que pasa es que habían interés en eso. Pero al final ustedes van a ver la historia. Próximo paso. Aquí están los informes finales que nosotros presentamos. Fíjense que Sociedad Dominicana de Física primero. Próximo, por favor. Esto es la segunda parte, el informe final. Próximo. Aquí salíamos en los periódicos, maneja proyectos de investigación. Ahí estoy yo con una nevera reconvertida. Allá Sodofi ejecuta proyectos para protección del medio ambiente. Aquí está Martínez Guridi, que era en esa época director de Pronatura. Aquí estoy yo. Aquí está la de Naciones Unidas. Estábamos firmando el contrato. Y ese es el abogado que yo le digo a ustedes, físico abogado, que es Pujol. Sergio Pujol, exactamente. Por fin, para concluir, y las recomendaciones. Primero, yo creo que esos son los primeros proyectos que se ve Sodofi. Y creo que eso es importante. Es el primer proyecto de protección de la capa de ozono en el país porque el gobierno todavía no había empezado. Iba a empezar, pero no le habían dado el dinero. O sea, el primer proyecto que empezó y fue increíblemente el de nosotros. Es más, y ellos descubrieron a Dontra, le hicimos un favor, descubrieron a Dontra por nosotros, porque ellos habían oído mencionar a Dontra y no sabían dónde rayos quedaba. Es el primer proyecto que introduce el uso de gases naturales y los carburos en la refrigeración y acondicionamiento de aire en el país. Ya por fin, miren de qué época es esto, de la década del 90, ya por fin el Infoté ha incorporado el uso de hidrocarburos en su curso de buena práctica de refrigeración y acondicionamiento de aire. Ya está establecido, no hay ningún problema con eso. Y todo el mundo está pasando para allá. Y además es más barato y se puede hasta fabricar en el país. Uno de los intentos que queríamos nosotros era que la refinería lo produjera. Pero tenía que producir isobutano. Pero eso es otra historia. El descubrimiento, entre comillas, de Adontra, gran cobertura tuvimos en parte por los medios de comunicación. Una vez hicimos una encuesta y salimos en una hoja, porque mencionábamos que creo que el Canal 6, y el Canal 6 me había invitado Geraldino González a una entrevista, y cuando vieron ellos esa encuesta, y ellos sabían primero que era el canal que veía más lo técnico, el Canal 6, ellos decidieron eso publicarlo, y nos publicaron una página completa poniendo el título de Sodofi abajo. Y por último, Sodofi yo creo que una de las cosas que debe de meterse en los proyectos, sea Fondosí, por ejemplo, aquí, ¿qué proyecto fue que nos apoyó? El programa de pequeños subsidios a ONG, porque la Sodofi es una ONG del programa de Naciones Unidas, que son pequeños montos de dinero, pero que sirven para muchas cosas. ¿Estamos claros? Y así no tiene uno que solamente está dependiendo de lo que dan las cuotas que dan los miembros. Señores, el próximo. Muchas gracias.